Hola viajeros, bienvenidos a Enjoy Traveling Vibes, donde cada destino se convierte en una aventura inolvidable. Hoy los llevaremos a explorar Key West, o Cayo Hueso como le llaman muchos, uno de los cayos de la Florida más emblemáticos y reconocidos, un lugar lleno de color, cultura y experiencias únicas. Prepárense para disfrutar de las maravillas que este paraíso tropical tiene para ofrecer. En nuestro video de hoy, les mostraremos los mejores lugares que no deben perderse cuando visiten Key West. Les brindaremos además datos curiosos de estos lugares y sobre todo, al final, nuestros tips para aprovechar al máximo su experiencia en la isla. Así que no se los pierdan. Key West se encuentra en el extremo sur de los Estados Unidos, a solo 90 millas del archipiélago de Cuba, lo que le otorga una ubicación privilegiada y un ambiente multicultural único. Con una población de aproximadamente 25.000 habitantes, esta isla es conocida por su rica historia, que incluye ser un importante puerto de comercio en el siglo XIX y un refugio para piratas. La flora y fauna de Key West son igualmente fascinantes. La isla es hogar de una variedad de especies tropicales, incluyendo la famosa flor de hibisco y aves exóticas, así como el hermoso ecosistema de los arrecifes de coral que rodean sus aguas cristalinas. Comenzamos nuestro viaje en coche hacia Key West, disfrutando de las impresionantes vistas del famoso Overseas Highway, una impresionante maravilla de ingeniería conocida como la autopista de ultramar, que se extiende 182 kilómetros desde el extremo sur del continente a través de 44 islas tropicales con 42 puentes. Permite flotar sobre una cadena de bosques de manglares y cayos y llegar a un lugar donde América del Norte se encuentra con el Caribe. Este recorrido es realmente especial. Imaginen conducir sobre aguas cristalinas, rodeados por el océano en ambos lados. Cada kilómetro es una invitación a admirar el paisaje. Al llegar a Key West, nos alojamos en el hotel The Laureate Key West. El Laureate se encuentra a solo 5 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cayo Hueso y a solo 15 minutos en coche del casco antiguo. A continuación, les mostraremos la habitación donde nos alojamos. Al entrar, nos encontramos con una enorme cama y un espacio amplio y luminoso que invita a relajarse. Una cocina-comedor, la cual está equipada con todos los electrodomésticos necesarios. Justo al lado, se encuentra el baño, moderno y muy limpio. El salón es otro de los puntos destacados, con un cómodo sofá-cama que ofrece un lugar ideal para relajarse después de un día lleno de actividades. Y no podemos olvidarnos del balcón, que ofrece vistas espectaculares a la piscina y al mar. Este es el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer inolvidable. Nuestra primera parada fue Mallory Square, el corazón de Key West. Aquí, el ambiente vibrante y la música latina te envuelven desde el primer momento. La plaza se llena de artistas callejeros y vendedores locales que ofrecen artesanías y delicias. No olviden probar un delicioso café cubano mientras disfrutan del espectáculo. La puesta de sol en Mallory Square es un evento en sí mismo. Todos se reúnen para aplaudir cuando el sol se sumerge en el horizonte, creando un espectáculo de colores que deja sin aliento. Hablando de atardeceres, uno de los momentos más memorables de nuestro viaje fue ver el atardecer desde aquí. La combinación de colores en el cielo, la música de fondo y la energía de la multitud hacen de esta experiencia algo mágico. Mientras observábamos el sol bajar, no pudimos evitar sentirnos agradecidos por estar en un lugar tan hermoso. Cerca de Mallory Square, encontramos un pequeño restaurante llamado El Mesón de Pepe, conocido por su exquisita comida cubana. Decidimos quedarnos a cenar y, para nuestra sorpresa, estábamos justo a tiempo para disfrutar de un show latino en vivo. Bailar al ritmo de la música, mientras degustábamos platos típicos como el lechón asado y los tostones, fue una forma maravillosa de sumergirnos en la cultura local. No hay nada como la alegría de compartir una buena comida y música con amigos. Luego, nos dirigimos al mariposario de Key West. Este mágico lugar es hogar de cientos de mariposas de todo el mundo. Caminamos entre ellas, aprendiendo sobre su ciclo de vida y apreciando su belleza. La tranquilidad de este lugar es perfecta para desconectar un rato y disfrutar de la naturaleza. Ver las mariposas volar a nuestro alrededor fue una experiencia que no se pueden perder.
Una de nuestras paradas más memorables fue en la boya de las 90 millas hasta Cuba. Este icónico marcador no solo es un punto de referencia fotográfico popular, sino que también simboliza la proximidad de Key West a la isla vecina. La boya ha sido testigo de innumerables historias de migración y aventuras marítimas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y conexión entre dos culturas. No olviden capturar sus imágenes aquí. Este es uno de los lugares más representativos de Key West. Si desean explorar más de Key West, hay opciones de tour por toda la ciudad en trolley, lo que les permitirá conocer los puntos más emblemáticos de una manera divertida y cómoda. Estos recorridos son ideales para aprender sobre la historia de la isla y descubrir rincones ocultos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Aunque debemos destacar que nos pareció un poco caro el precio de $65 por persona. Algo que nos llamó la atención durante nuestra visita fueron los gallos que se pasean libremente por casi todas las esquinas de Key West. Estas coloridas aves son parte del encanto del lugar y, aunque a veces pueden ser un poco ruidosos, nos hicieron sonreír. Verlos correr por las calles añade un toque auténtico a la experiencia, recordándonos que estamos en un lugar donde la vida es un poco más relajada y llena de sorpresas. Tips para tu visita a Key West. Llevar ropa ligera, las temperaturas generalmente son altas y es mejor tener ropa que sea fresca. Escoger un hotel cerca de los lugares que visitarán. Explora la gastronomía local. Prueba los mariscos frescos y el famoso Key Lime Pie, la tarta típica de Los Cayos. Restaurantes como Blue Heaven y Conch Republic Seafood Company son imperdibles por su deliciosa comida y ambiente único. Vida nocturna. No te pierdas la oportunidad de visitar lugares como Sloppy Joe's, famoso por su música en vivo y ambiente festivo, The Green Parrot, un bar local conocido por sus excelentes cócteles y actuaciones en vivo, o Captain Tony's Saloon, el bar más antiguo de Florida. Nos encantaría saber qué les parece Key West. Queremos conocer sus experiencias y consejos, así que no duden en compartirlos en los comentarios. Si disfrutaron de nuestro video, no olviden dejarnos un like y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido y a descubrir nuevos destinos juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima aventura. Estamos emocionados por lo que vendrá.